¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un gusto estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al mundo. En los dos programas anteriores nos estábamos refiriendo a que en Argentina prácticamente todo era fútbol. Bueno, ahora argentinos a lo nuestro, porque para nosotros el Mundial prácticamente ya pasó, salvo algunos que digan, bueno, vamos a luchar ahora con toda nuestra fuerza por Uruguay, qué sé yo, pero el tema es que afortunadamente, para bien o para mal, en definitiva, los problemas realmente importantes, aquellos que tienen y que hacen al desarrollo del país, vuelven a ocupar el lugar que tienen que ocupar, informativamente sobre todo, porque todas las primeras planas de los diarios y los portales en Internet no hablaban de otra cosa que no fuera el fútbol. Y dentro de este panorama está la relación que Argentina puede llegar a tener con el resto del mundo, sobre todo porque hay una crisis internacional que está todavía lejos de resolverse. Y en esto se viene a confirmar los pronósticos de los principales y más destacados especialistas en economía del mundo, que decían, señores, ha pasado el primer chaparrón, pero la tormenta no ha terminado, sino que todavía va a tener varios remesones. Y en este sentido queremos consultarlo al doctor Héctor Paglia, conocido economista de nuestro medio. ¿Cómo lo ve, doctor? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, como bien usted señala, es decir, el panorama internacional sigue mostrando señales de que la crisis que arrancó en Estados Unidos, en donde Estados Unidos, por el grado de flexibilidad de su economía, ha podido empezar a emerger tenuemente, hoy en Europa encuentra un contrapeso muy importante en donde las características de ser una Unión Europea con una moneda única, con países muy disímiles en la capacidad de reacción de su economía, haga visorar que allí la cuestión recién comienza y que puede haber nuevas situaciones bastante complejas que afrontar. Claro, sobre todo porque, en definitiva, es la primera prueba de fuego que pasa el acuerdo de Maastricht, ¿no? Es la primera prueba de fuego. A ver este tema, si funciona o no en un conglomerado tan disímil de naciones, una economía común y una moneda común. Sí, indudablemente que la Unión subestimó algunas de las cuestiones de Maastricht y fundamentalmente cuando en los últimos años se hicieron elecciones locales para ratificar o no los tratados y en muchos países, caso Italia, caso Francia, hubo rechazo a este tipo de acuerdo, un poco los gobiernos locales miraron para otro lado y toda la Unión en su conjunto permitió que algunos países tuvieran déficit por encima de lo previsto, que tuviera mayor endeudamiento y países como, que el ejemplo típico es el de España, dedicaran sus esfuerzos a desarrollar la economía local a través del desarrollo de actividades como la construcción únicamente y también el consumo, recurriendo a mayor endeudamiento. Total, estaba la Unión por detrás para compensar esos déficits. Todo esto en su conjunto ha hecho que la crisis de deuda en Europa sea un problema muy grave que incluso puede expandirse al resto del mundo, en donde países como la Argentina y los emergentes de Latinoamérica y los emergentes de Asia tienen nuevamente una oportunidad de poder liderar un proceso de crecimiento. Sí, no, y sin duda, porque por el otro lado están, por ejemplo, países como Inglaterra, que también han sentido el remesón, a pesar de que sigue teniendo la libra esterlina. El único que más o menos se salva es Suiza, pero hasta por allí nomás, ¿no? Con el franco suizo. Bueno, dentro de este panorama, y hablando de relación con Argentina, terminado el proceso de canje, y estando encaminados otros acuerdos en materia internacional, ¿qué posibilidad ve usted de que Argentina pueda volver a los mercados de crédito? Los mercados voluntarios de crédito van a seguir siendo muy difíciles para Argentina. Yo creo que, como nos gusta decir a los economistas, el canje, que fue medianamente exitoso, era una condición necesaria pero no suficiente para que Argentina pueda volver a acudir a estos mercados. ¿Por qué digo esto? Queda pendiente Club de París, pero quedan pendientes que son cuestiones que son extraeconómicas y que hacen a la institucionalidad, sobre todo a la relación federal de la nación con las provincias, a un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos o al menos a nuevos pactos fiscales que algunas señales
vía lo que se resolvió vinculado al endeudamiento de las provincias se han dado, pero faltan todavía políticas de Estado como un conjunto, como un núcleo duro, que permitan que Argentina aproveche precisamente esta oportunidad que tiene. Ahora, doctor... Y acá, perdón, lo político va a jugar un rol muy importante. No, sin duda. Y en lo político ya sabemos que estamos en campaña. Acá estamos en campaña y entonces hay una serie de tironeos de que te doy esto, que te doy lo otro y que reacciona el gobierno, quien tira la iniciativa. Y al parecer la oposición ha ido adelante con este tema que lo pone al gobierno en un brete, porque si efectivamente se llega a aprobar en el Congreso el tema del 82% móvil para las jubilaciones, el gobierno va a estar en un brete, porque efectivamente, estando dada la estructura presupuestaria como está, no hay cómo pagarlo a eso. Y entonces el gobierno se va a ver en el brete, como decía recién, de o vetar la ley, con la cual es totalmente antipopular hacer una cosa así, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de jubilados que hay en Argentina, o tratar de conceder un aumento antes, es decir, anticipándose. ¿Qué salida intermedia puede haber en esto? Porque el 82%, pensarlo así, como está planteado... No, aplicado como está el proyecto es imposible. Es imposible. Decir, sin tener aunque sea odioso, costo, es decir, que todos los jubilados nacionales que no estén viendo, esa es la verdad de las cosas. ¿Para no hay que engañarlos? ¿Para para que una expectativa que no sea real? Yo creo que también se corre el riesgo que el gobierno caiga en la tentación de promulgar algo que tampoco sea insostenible, como lo hizo con la refinanciación de las provincias. Es decir, Córdoba en esto lo conoce muy bien, pues fue Córdoba la que propulsó en el Congreso un proyecto de ley para reacomodar la carga de deuda de las provincias. Cuando el gobierno nacional vio que esto iba a salir por ley y que vetarlo iba a tener un costo realmente importante, inmediatamente lo sancionó en buena hora. Pero en el tema de jubilaciones hay que ser muy cuidadosos porque aquí... Primero que está faltando transparencia en ver cómo se están manejando los fondos del ANSES. Seguro que no lo sabe que no son solo para los actuales jubilados, sino fundamentalmente para los futuros jubilados. Ese es el tema, ¿no? Y en esto yo creo que hay que ser muy prudente y llama la atención que con un criterio que creo que es simplemente político, la oposición se haya enancado en este proyecto de ley en el cual es muy difícil llevarlo adelante y que lo pone, como usted dice, en un brete al gobierno, pero este es un gobierno que ha demostrado tener cierta cintura en estas circunstancias y que seguramente va a buscar resolverlo con alguna cuestión que mejore las jubilaciones mínimas y tratar de impulsar algo que tenga un cronograma de desarrollo a lo largo del tiempo, porque en forma inmediata es imposible de cumplir. No, lo más peligroso de todo, y hablando en términos políticos, doctor, y usted, aunque es un especialista en economía, también sabe que hay una relación directa con la política, es que este tachín de la oposición tiene un grado de populismo realmente alarmante. Es decir, cuando uno piensa cuál es la alternativa de cambio que hay en el país. Es decir, tenemos el populismo de los Kirchner por un lado, ya sabemos lo que es decir, dando auxilios a la niñez, aumentando, poniendo precisamente a una cantidad impresionante de jubilados que nunca aportaron, 2,5 millones, como fue el caso de las amas de casa, la asignación universal por hijo. Es decir, eso forma una parte de un populismo que a lo mejor es necesario todo eso, pero eso ha provocado un daño muy grande. Y de golpe se ve por el otro lado una iniciativa de estas características, ¿no? Sí, por eso yo insisto, y lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, en la necesidad de restablecer institucionalidad. Y el primer elemento institucional que hay que restablecer es el federalismo. ¿Por qué? Porque si las instituciones funcionan, establecen mecanismos de premios y castigos para este tipo de situaciones y no permiten desvíos individuales de que yo hago algo de populismo, yo hago más populismo para tapar tu algo de populismo. Entonces, acá los esfuerzos son realmente desparejos. Las provincias, como en el caso de Córdoba, están haciendo un esfuerzo muy grande en materia previsional, tratando de reordenar la caja de jubilaciones, que viene con problemas que son de raíz de mucho tiempo atrás, y la nación tiene una conducta totalmente distinta. Entonces, acá el movimiento y la forma en que se reparten los recursos del erario público entre los distintos niveles, de Estado nacional, provincial y municipal, es un elemento que hay que ponerlo en discusión. Y esto no es responsabilidad solamente del gobierno, sino que también es responsabilidad de la oposición política y de toda la clase dirigente. Es decir, hoy vemos sectores empresarios también que están reclamando algún tipo de devaluación
o algún cambio en el tipo de cambio nominal sin tener en cuenta las implicancias que esto tiene. Entonces hay que discutir las cosas en su conjunto, no aisladamente y en la medida que me beneficia a mi sector o desde el punto de vista donde lo estoy analizando. Sí, lamentablemente es la realidad histórica de este país, ¿no? Cada uno cuida su propia hacienda, su propio corralito. Bueno, pero si Argentina no vuelve a diseñar y a poner en marcha políticas de Estado con el consenso de toda su clase dirigente, indudablemente el futuro que nos queda por delante es muy aciago. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Muchas gracias por su presencia en Córdoba.